El día de hoy hablaremos sobre los vicios de dicción parte 2, que consiste en la exposición de los extranjerismos. Nuestra lengua española ha tenido a lo largo de los años, de los lustros, de las décadas, de las centurias, y por qué no decir del último milenio y de los últimos 2 milenios, influencia de otras lenguas del mundo. Así se sabe que preliminarmente, inicialmente, primigeniamente, el vasco y el íbero influyeron en el español. Al igual que el griego, que el latín, que las lenguas germanas, con los visigodos naturalmente y con otros pueblos germanos. También hubo influencia de los árabes en mayor o menor medida. En todo caso, a partir de todo este cúmulo de lenguas, se formó la lengua española. Naturalmente, como línea matriz, se tomó al latín como columna vertebral, a nivel de su gramática, a nivel, en algunos casos, de la fonética, de la morfología y sintaxis. Sin embargo, la lengua española se nutrió del latín fundamentalmente, pero no del latín noble, sino del latín vulgar. No del sermo nobilis, sino del sermo vulgaris. Así es. Hasta que la lengua española, en el siglo XV, en el siglo XV de la era cristiana, amplió su territorio con el rey Fernando V de Aragón y la reina Isabel I de Castilla. Con este matrimonio, la lengua española amplió su espacio, amplió su geografía a nivel de dominio, llegó a las Américas y llegó naturalmente a Asia y a África y hasta a Oceanía con Filipinas, ¿verdad que sí? Muy bien. Y en los siguientes siglos hubo una aceptación de la formalidad española. Se creó también la Real Academia del Español, la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, en la que se conjuncionaron normas, reglas, se unificaron criterios, y es a partir de estas normas, de estos criterios, que la gramática fue estandarizada a nivel mundial. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, después de esta formalización de la lengua española y unificación de criterios, surgieron en distintos lugares del planeta Tierra, surgieron muchos préstamos de otras lenguas. Y a estos préstamos de otras lenguas se les denominó extranjerismos, que no fueron inicialmente aceptados por la RAE y que en algunos casos todavía no son aceptados por la RAE. Es en este sentido que los extranjerismos constituyen barbarismos, constituyen vicios de dicción. ¿Qué son los extranjerismos? Los extranjerismos son las palabras o frases que son propias de otras lenguas, como
los galicismos, que tienen un origen francés, anglicismos, que tienen un origen inglés, italianismos, que tienen un origen italiano, germanismos, que tienen un origen alemán, quechuismos y aymarismos, que tienen un origen quechua o aymara. Estamos hablando de vicios de dicción. Estamos hablando de extranjerismo. Hablemos ahora de cada uno de estos extranjerismos. Tenemos los galicismos. ¿Qué son los galicismos? Son las palabras o frases de origen francés. De origen francés. Estos vocablos son los siguientes. Afiche. Muchas veces la escuela misma influye en el uso de este término, afiche. En algunos contextos es aceptado este término, pero se debe decir que lo adecuado, que lo correcto en español es utilizar la palabra cartel o aviso. Asimismo, se utiliza en algunos casos, sobre todo en temas de deporte, la palabra amateurs, cuando lo correcto es utilizar la palabra aficionado. Otros utilizan la palabra buffet, cuando lo correcto es decir alimentos. Carnet es un galicismo, tiene un origen francés. Lo correcto en español es decir tarjeta de identificación. Pero, profesor, es una frase muy extensa. De acuerdo a la economía de palabras, yo puedo utilizar con mayor eficacia la palabra carnet. Claro que sí, no hay ningún inconveniente, pero no debemos nosotros abusar de los extranjerismos. Por eso se recomienda que utilicemos las palabras, el lenguaje español, por más extenso que nos parezca una construcción, por más extensa que nos parezca una construcción, una frase. Chic. Se ha escuchado en muchos contextos, sobre todo a nivel de los jóvenes, tu traje está chic, estás chic, en lugar de decir estás elegante. O tu traje es elegante. ¿Cuándo será el debut? Es otro ejemplo. Debut. La palabra debut es un galicismo, tiene un origen francés. Lo correcto es decir estreno. Cuando nos vamos al ballet o ballet con elle, ¿no? Con elle. Hay que saber pronunciar la y y la elle. No suenan igual a nivel fonético. La elle es más profunda, más intensa. En cambio, la y es más suave, más diáfana. Entonces, el galicismo ballet no debe ser reemplazado, ¿de acuerdo? O mejor dicho, no debe utilizarse. Debe utilizarse más bien la palabra baile o danza. Asimismo, muchos dicen brevet, en lugar de decir licencia de conducir. Vamos al restaurante. No se dice restaurante, se dice restaurante. Nos ganaron, a la próxima será la revancha. Se dice el desquite en lugar de revancha. Ese oso de peluche me agrada. Peluche es un galicismo. Lo correcto es decir, ese osito de felpa me agrada. Entonces estos son ejemplos, algunos nada más, de galicismos que tienen un origen francés. Muy bien, pasemos ahora a hablar de los anglicismos, que son las palabras o frases que tienen un origen inglés, del idioma inglés. Por ejemplo, sobre todo
en el fútbol se dice score. Lo correcto es decir puntuación. Hay un anglicismo que se ha generalizado, el fútbol. No todos decimos fútbol. Vamos a ver el partido de fútbol. Muchos pronunciamos esta palabra, que no está mal, pero debemos ser conscientes que son anglicismos. Pero no debemos abusar de anglicismos, del uso de anglicismos. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra fútbol o football, como se pronuncia en inglés, en español significa balompié. Lo correcto es decir balompié, con M, ¿no? Porque antes de la P se escribe siempre con M. Balompié. Foul, foul. Es un anglicismo. Lo correcto es decir infracción o falta. La palabra inglesa ticket no debe reemplazar a la palabra española que significa boleto, vale. La palabra corner en el fútbol o fútbol, pero más propiamente en el balompié, no debe reemplazar a la palabra o a la frase tiro de esquina. Corner, tiro de esquina. La palabra, el anglicismo hobby, no debe reemplazar al español pasatiempo. Ni film debe reemplazar a película. Estoy yendo al casting. Y a cometer estos anglicismos nos ayudan bastante los medios de comunicación. Nos ayudan, ¿no? Lo correcto es decir audición. ¿Cuál es el eslogan de tu empresa? Se escucha decir a veces. Lo correcto es decir cuál es el lema de tu empresa. Sencillo. Me agradó el show. Con estilo lo dicen, ¿no? El show estuvo entretenido. Se dice espectáculo. Nuestra lengua española es completa. Así que tratemos de no utilizar anglicismo. Profesor, pero ¿tan cerrados debemos ser? Claro, nuestra flexibilidad no debe ser un abuso del uso de los extranjerismos. Hay casos extremos en los que sí podemos utilizar algunos términos, ¿no? Sobre todo en temas de tecnología, porque las últimas tecnologías, ¿no? Vienen en idioma inglés. Hot dog, señora, ¿tiene usted hot dog? O hot dog, dicen, ¿no? También. Lo correcto es decir perro caliente en español. Véndame usted un sándwich, ¿no? Lo correcto es decir sándwich. Señora, véndame un sándwich. O si no te gusta el término, véndame usted un emparedado. Punto. Se acabó. Vamos a jugar básquetbol. No. Vamos a jugar baloncesto. No tengo cash en estos instantes. Estoy sin cash. Dicen mirando la billetera. Lo correcto es decir, no tengo dinero en efectivo. Pásame el link de la tarea. Lo correcto no es decir link, sino envíame el enlace o vínculo. No hagas lobby. Lo correcto no es decir lobby, sino grupo de presión. Los lobistas son aquellas personas que actúan a través de grupos de presión. ¿Verdad que sí? Sponsor. El sponsor oficial de este campeonato es cerveza cusqueña, dicen en algunos casos. No, lo correcto es decir patrocinador. El marketing es muy importante para el crecimiento de una empresa. No, lo correcto es decir mercadotecnia. Te ves muy cool. Tampoco es correcto. Te ves muy bonito, simpático, hermoso.
Me agrada tu look. Por Dios, ¿dónde estamos? Me agrada tu estilo, tu apariencia. Vámonos de shopping. Vámonos de compras, es lo correcto. Te invito a mi blog. No, lo correcto es decir, te invito a mi bitácora. Pásame tu email. Lo correcto es decir, ¿puedes proporcionarme tu correo electrónico? Tenemos una clase virtual vía online, dicen algunos. No, tenemos una clase en línea. ¿Tienes tu Wi-Fi? ¿Tienes tu conexión inalámbrica? ¿Tienes conexión inalámbrica? Envíamelo guardado en un CD. Lo correcto es decir, en un disco compacto. Si queremos pronunciar las iniciales de estas palabras sería D, C. Lo correcto es decir DC en idioma español. Señora, véndame usted un DC. Aunque ya no se utilizan mucho los DCs, ¿no? Ok. No. Ok, no. Se dice de acuerdo. Listo. Pasemos a hablar ahora de los italianismos. ¿Qué son los italianismos? Son palabras o frases de origen italiano. Por ejemplo, qué bacán. ¿No? Dicen algunos. Bacán no, de buena posición es lo correcto. Eres un capo. No, eres un jefe, ¿verdad que sí? Voy a cantar en dueto. No, voy a cantar en un conjunto de 2 personas. Eres un pibe. Tampoco. Lo correcto es decir, eres un muchacho. Me gusta, me agrada degustar el espagueti. Tampoco es correcto. Me agradan los fideos. Qué buena facha tienes. Facha no. Qué buena apariencia. Es el español. Voy a cantar a capela. Tampoco. Voy a cantar a viva voz, sin música. ¿Verdad que sí? Bambino. Tampoco es correcto utilizar este término, sino niño. Madonna, señora. Tampoco es bueno utilizar la palabra Madonna, sino señora. Hablemos de los germanismos. ¿Qué son los germanismos? Son palabras o frases de origen alemán. Lo correcto es decir, ofrecimiento antes que brindis. Obús, está mal, se dice proyectil pesado. El Kaiser no, sino el emperador. El Reich tampoco, se dice el imperio. El reino. Mi niño se fue al kindergarten. Tampoco. Se dice a la escuela de párvulos o educación inicial. Al jardín. Jardín todavía es un término español. Yo prefiero decir se fue al jardín antes que decir al kindergarten. Está escondido o mejor dicho, está en su búnker. Lo correcto es decir, está en su escondite. También existen quechuismos y aymarismos. Son palabras o frases de origen quechua y aymara utilizados dentro del español. Yauri, pásame el yauri o yaure en algunos casos. Pásame la aguja en español. Aguja, pásame la aguja. Señora, ¿no tienes yapa? Yápame, señora. No, lo correcto es decir, ¿tendrá aumento? Estás calato. Tampoco. Estás desnudo. Me gusta la cancha. Tampoco, no es correcto. Me agrada el maíz tostado. Vamos a la chacra. No, vamos a la porción de tierra cultivable. Es lo correcto. Qué delicioso choclo. No, tampoco. Qué deliciosa mazorca de maíz.
me tomaré un mate. No, beberé una infusión de hierbas, ¿no? La guagua está llorando. Tampoco es correcto. El bebé está llorando. Hay que botar esto al tacho de basura. Hay que botar al basurero, al cántaro, si es que se trata de un tacho de recibir agua, ¿no? Un recipiente. Pásame la pita no, sino la cuerda, ¿de acuerdo?